son sencillas porque es lo más común con relación a las enfermedades gastrointestinales. Los tratamientos son relativamente sencillos. Hay muy pocos pacientes que se nos van a complicar con relación a este tipo de microorganismos, que son estos virus. Bien, bueno, vamos a comenzar. Escherichia coli. Escherichia coli es la primera bacteria que vamos a ver. Es una de las más importantes. También está asociada a síndromes clínicos específicos. ¿Y qué podemos decir de ella? Escherichia coli es una de las causas más frecuentes de un montón de cuadros clínicos, ¿sí? Se incluyen todas las que ustedes pueden observar en amarillo y de hecho podríamos a lo mejor aumentar más. Bien. Colecistitis. ¿Qué significa colecistitis? ¿Piedras ¿Cómo? No en la escuché. vesícula biliar? No, ¿Piedras en las esa cálculos esa es biliares? colelitiasis. Inflamación de la vesícula, Inflamación de perdón. la vesícula. Ok, Inflamación de muy la bien, inflamación de la vesícula. Permítanme un minuto, menos de un minuto. Bien, hay que hacer mucha diferencia con relación a este tipo de patologías, ¿sí? Una implica una colelitiasis o coledocolitiasis y otra implica una colecistitis. La colecistitis es el proceso inflamatorio, ¿sí? Entonces, de lo que tenemos acá, es básicamente un proceso inflamatorio de la vesícula, es causado también por esta bacteria. Ahora, la primera causa son la enfermedad litiásica, bacteriemia. ¿Qué es bacteriemia? Bacterias en sangre. ¿Qué otro tipo de patógenos hemos visto que pueden causar bacteriemia? De los que vimos, por ejemplo, en enfermedades respiratorias. ¿Cuál? No escuché absolutamente nada. Aeros. Estafilococo aureus, ¿sí? Bien. Colangitis. Colangitis es una enfermedad también que está provocada por esto y viene básicamente mi primer puntillo que voy a regalar, ¿sí? Bueno, no voy a regalar un punto completo, vamos a regalar punto 5. Con relación a la enfermedad por Escherichia coli que produce una colangitis, ¿sí? Existe una tríada muy manifiesta que se llama tríada de Charcot. ¿Qué implica la tríada de Charcot para la colangitis? Punto 5. Doctor, yo, Adelante. Adelante. la fiebre y la ictericia y el dolor abdominal, ¿no? A ver, otra vez, Ari. Que no te escucho Fiebre, nada. ¿me Ajá. escuchan? Ahí te Fiebre, escucho, lo que te escucho como muy, no sé, muy lejos o no sé cómo. aquí sabe. Fiebre, Ajá. la ictericia y el dolor abdominal. Muy bien, Ari. Tienes punto 5. ¿Ok? Bien, esa es la tríada de Charcot. Se ve muchísimo en cirugía. Es muy típica, por ejemplo, de las manifestaciones clínicas que tienen que ver con la colangitis, no con la colecistitis, sino más con la colangitis. Fiebre, dolor e ictericia. Bien. Podremos decir que una gran cantidad de pacientes con una colangitis va a tener la tríada de Charcot, cerca de un 80% de los pacientes. Bien. Infecciones del tracto urinario. Ya especificaremos más con qué pasa con E. coli. Recuerdo muy bien que al inicio de la materia, por lo menos les pregunté, ¿quién es el principal patógeno que causa infecciones del tracto urinario? Bueno, Escherichia coli, eso no se les tiene que olvidar. De acuerdo a la epidemiología internacional, el 90% de las infecciones del tracto urinario son causadas por Escherichia coli. O sea, ¿a quién vamos a tratar básicamente? Vamos a darle siempre tratamiento dirigido a Escherichia coli, muchas veces sin necesidad de un orocultivo, ¿eh? Entonces, esto es importante, por eso lo resalto un poco más, por eso es un poco más grande la letra para eso. Meningitis neonatal, ya hablaremos también qué pasa con la meningitis. La primera causa de meningitis bacteriana, ¿cuál es? Eso ya lo vimos. Digo, no es como para que les dé puntos por eso, pero ya lo vimos. ¿Cuál fue? ¿Cuál es la principal causa? Neumonía. ¿Cuál, Giovanna? A ver. Neumonía. Estreptococo pneumoniae, neumococo, ¿correcto? Bien. La segunda causa, ¿sí? Es Escherichia coli.
y tiene casi los mismos factores de riesgo para los pequeñitos porque se observa más en una etapa neonatal. De hecho, hay unos datos muy asociados con los pronósticos o los malos pronósticos para una enfermedad meningea en un recién nacido, que son dos básicamente, ¿sí? Bajo peso al nacer y una positividad en el líquido cefalorraquídeo con relación a la bacteria Escherichia coli. Neumonía también es causa, puede ser neumonías intrahospitalarias y extrahospitalarias, puede causar más neumonías nosocomiales que las adquiridas en la comunidad y viene de lo que estamos hablando ahora en esta unidad, que son enfermedades gastrointestinales, diarrea del viajero. Ahora, va punto 2, porque esta es muy sencilla, a quien me diga cuál es la principal complicación post-diarrea ante una infección por Escherichia coli. Punto 2, es muy sencillo. ¿Qué? Consumo de agua o alimento contaminado. No, la principal complicación. Ajá. O sea, Deshidratación. si yo no tanto deshidratación, o sea, una complicación como un síndrome clínico, ¿cuál nos Ok. daría? Hemolítico urémico. Anorexia. Bien, ahí escuché que dijeron síndrome urémico hemolítico, ¿sí? Pero en realidad no identifiqué quién fue y quiero ser como muy... Bueno. Evangelina y Angelina, digo, yo vi que se prendieron los botoncillos por ahí del micrófono, ¿eh? Evangelina y Angelina. Doctor Anemia. No tanto anemia, ¿eh? Digo, ahorita vamos a ver algo muy específico con el síndrome urémico hemolítico, que sí incluye un tipo de anemia, sí, pero, o sea, dentro de lo que hay que vigilar y precisamente con las cepas de Escherichia coli que pueden causar una liberación de toxina Shiga, bien, que son las más involucradas, que básicamente serán las cepas enterohemorrágicas, básicamente son las que nos provocarán una mayor afectación de una forma inclusive tardía. Va siendo casi unas 2 semanas después de que incluso ya se ha determinado el cese de la diarrea. Y se llama precisamente síndrome urémico hemolítico. Bien. Y puede darnos inclusive también una reacción al sistema que se llama coagulación intravascular diseminada. Doctor, Y, perdón. ¿sí, Daniel? Esa es la primera complicación, síndrome urémico hemolítico. Es la principal complicación, ¿sí? Gracias. Ok, no es que sea la más frecuente. Si nos vamos a a la complicación más frecuente, sí nos va a dar disentería y deshidratación, ¿ok? Bien, y tenemos una causa principal de bacteriemia nosocomial inducida principalmente por infecciones gastrointestinales. Es decir, ahí se origina el foco. ¿Qué hay que decir con la etiología? La etiología corresponde básicamente a un bacilo gram negativo. Este tipo de infección, al momento de que se va desarrollando y tiene muchas características, ¿sí? Puede existir en un cultivo sola o en crecimiento por parejas. Y aparte, es un anaerobio facultativo. Tiene un metabolismo que se conoce como fermentativo y respiratorio a su vez, porque causa, aparte de toda esta disposición de utilizar o no utilizar el oxígeno, pues bueno, una serie de reacciones a nivel celular que le permite fermentar ciertas estructuras de acuerdo a los componentes nutricionales que está teniendo el huésped. Pueden ser móviles o inmóviles. ¿Cómo van a ser móviles? Básicamente por el uso o el desarrollo de flagelos que se llaman flagelos peritricosos. O sea, no quiero que se aprendan el nombre, ese es el nombre que se les da en la microbiología. Y, ojo, hay que decir algo, es un habitante facultativo importante del intestino grueso. ¿Qué significa esto? Que es componente de la microbiota. ¿Bien? Ahora, viene una gran pregunta. Si nosotros encontramos Escherichia coli en un paciente asintomático, en un coprocultivo, ¿le damos tratamiento sí o no? No. No, ¿por qué? Sí, ¿por qué? Forma parte de la microbiota, ¿no? Porque Forma es parte, asintomático. forma parte de la microbiota y es asintomático. Ahora, hay que comprender algo. Siempre un componente de la microbiota, ¿sí? Se vuelve
un patógeno cuando las barreras inmunológicas se ven sobrepasadas, ¿sí? Cuando un paciente está sintomático y encontramos Escherichia coli no vale la pena. Sin embargo, hay que entender que existe un montón también de cepas que nos pueden dar esto. Se vuelve un comensal inofensivo hasta cierto punto, sin embargo, puede convertirse en un patógeno versátil cuando ya comienzan las manifestaciones clínicas, ¿sí? Entonces, Escherichia coli, y eso sí hay que entenderlo, es un componente de la microbiota, ¿bien? Si nosotros encontráramos por azares del destino una infección ya con un paciente sintomático, forzosamente tendríamos que darle un tratamiento. ¿Bien? Bueno, esto es lo que hay que decir con relación a la etiología. Vamos ahora a entender un proceso fisiopatológico antes de ver las manifestaciones clínicas. Este proceso fisiopatológico implica muchísimo el desarrollo de las principales infecciones o cuadros clínicos que les estaba explicando. Al hablar de infecciones entéricas, Escherichia coli, se habla, existen básicamente 5 principales patógenos, o más bien dicho, mecanismos de acción propiciadas por variantes de Escherichia coli, ¿sí? 5 principalmente. Sin embargo, en la última clasificación taxonómica de microbiología del año 2016 se agregó una sexta, ¿sí? Una sexta cepa diarrogénica o diarreogénica, ¿sí? Y básicamente esa cepa se le conoce como una enteroagregativa. Voy a explicar un poco qué pasa con esto, ¿sí? Bueno, hablar básicamente de Escherichia coli es una de las grandes causas de diarrea del viajero. En muchísimo mayor frecuencia, si habláramos de las diarreas que va a causar Escherichia coli, en primer lugar va a ser diarrea del viajero, que es la más leve y autolimitada. En segundo lugar, vendrá básicamente la disentería, y eso tiene que ver del mecanismo por la que la cepa de Escherichia coli infecte. Ahora, hablar básicamente de la bacteria y su agregación anatómica implica 2 porciones, ¿sí? Intestino grueso e intestino delgado. Como regla, y para que todos y cada uno de ustedes ya lo tenga por entendido, aquellas cepas que causan una infección hacia el intestino grueso son las que van a provocar disentería. ¿Bien? Y son las que clínicamente, a lo mejor en una evaluación diagnóstica en un examen de coprocultivo o en heces normales, se van a encontrar polimorfonucleares. Bien, algo de lo que hablábamos, por ejemplo, en rotavirus es que no había leucocitos a nivel de las evacuaciones, precisamente porque no había un proceso inflamatorio tan severo en el que todo el desarrollo del proceso inflamatorio fuera tan abundante y por eso mismo se va a contener y no va a permitir que los leucocitos pasen, o más bien el proceso inflamatorio crezca, no se daña todo el borde en cepillo y tampoco existe una afectación en la principal mayor absortiva o porción absortiva que es el intestino grueso. En este caso sí ya tenemos algo. Bien, existen de todas estas cepas, 4 principalmente que dan una infección hacia el intestino grueso y 2 que dan una infección hacia el intestino grueso. 4 al intestino delgado, 2 al intestino grueso. ¿Quiénes son las que nos van a dar una infección? Porque esta es pregunta de examen, ¿eh? ¿Quiénes nos van a dar una infección hacia el intestino delgado? Punto número 1, enterotoxigénica, Escherichia coli enterotoxigénica. Número 2, Escherichia coli enteropatogénica. Número 3, Escherichia coli enteroagregativa. Y número 4, Escherichia coli enteroadherente. Muy bien. Las que nos van a dar, sí, ahorita lo repito, los que nos van a dar una infección hacia el intestino grueso van a ser, número 1, Escherichia coli enterohemorrágica y número 2, Escherichia coli enteroinvasiva. Bien, se habla en algunos libros, porque eso también es una realidad, que la enteroadherente comparte una fisiopatología tanto en el intestino delgado como en el intestino grueso. Sin embargo, la enteroadherente da mayor afectación del intestino delgado. Vuelvo a repetir, cepas de Escherichia coli que causan infección al intestino delgado,
Número 1, Escherichia coli enterotoxigénica. Número 2, Escherichia coli enteropatogénica o enteropatógena. Número 3, Escherichia coli enteroagregativa. Número 4, Escherichia coli enteroadherente. Bien, ¿por qué esto es importante? Si nosotros tenemos, imagínense esta situación, estamos en un hospital o en una sala de urgencias y teniendo en cuenta que las principales enfermedades diarreicas pueden ser más severas en edades infantiles o en edades inclusive para Escherichia coli, arriba de los 60 años de edad. En el momento en el que llega un paciente y está evacuando de una forma muy profusa o existe presencia de disentería, con el simple hecho de que esa muestra de las evacuaciones se lleve al laboratorio, yo pida un cultivo, pero previamente pida realizar un frotis para determinar qué tipo de células existen, yo podría asociar en dónde está la infección. Si ese paciente me refiere que tiene evacuaciones diarreicas que son de una forma aguda y yo encuentro que en el frotis existe una gran cantidad de polimorfonucleares, es decir, leucocitos, esa infección proviene de una cepa o de una bacteria que esté dando afectación al intestino grueso, ¿sí? Y probablemente tenga sangre, aunque sea sangre oculta, pero podría llegar a tener sangre en las evacuaciones, es decir, disentería. ¿Bien? Mientras que en el frotis nos reportan que no hay polimorfonucleares, yo tengo que pensar en cualquier patógeno, incluyendo virus, que tengan ahora sí una afectación directa al intestino delgado. Esto es muy importante, ¿sí? Porque muchas veces no guiamos este tipo de asociación y estamos esperando nada más a que llegue a lo mejor el cultivo, a lo mejor damos el tratamiento que es como muy común para cualquier enfermedad diarreica bacteriana, y bueno, no estaremos a lo mejor haciendo una asociación clínica como se debería, ¿sí? Voy a explicar qué pasa con cada una de ellas. Número 1, Escherichia coli enterotoxigénica. Escherichia coli es una de las principales causas de diarrea del viajero. Se adhiere básicamente hacia la mucosa del intestino delgado y a través de varios antígenos que utiliza la bacteria, los usa hacia su favor y provoca una colonización utilizando las fimbrias, ¿sí? Al momento que está colonizando, el intestino delgado va a liberar enterotoxinas, ¿sí? Por eso se llama enterotoxigénica. Existen principalmente dos tipos de enterotoxinas, una que se llama toxina termolábil y otra que se llama toxina termoestable. De hecho, la más virulenta o la que puede provocar mayor afectación clínica es precisamente la termoestable. Es la más virulenta de las toxinas para las enterotoxigénicas, ¿sí? Y entonces, las toxinas, al momento de que se están liberando por parte de la bacteria, su principal encomienda es extraer líquido y electrolitos de la mucosa del intestino delgado. Es decir, aquí sí va a haber una mayor afectación, ejemplo, que en rotavirus. En rotavirus, recuerden que las puntas de estos cilios son las afectadas. Bueno, en la diarrea provocada del viajero, que hay varias cepas, pero la principal es la enterotoxigénica, estas toxinas absorben básicamente el líquido y los electrolitos desde la mucosa, ¿bien? No únicamente de lo que está pasando a través del intestino delgado, sino ellos van a extraer básicamente esa agua de la superficie más profunda. Número 2, Escherichia coli enteropatógena o enteropatogénica. Cualquiera de las dos formas las pueden encontrar en los libros. Esta es una gran causa de diarrea infantil. Lo que causa este tipo de cepa de Escherichia coli son lesiones que básicamente se producen de una forma muy similar a lo que hace la toxina Shiga. La toxina Shiga principalmente está liberada por la enterohemorrágica, pero la enteropatógena también va a realizar una liberación similar a una toxina Shiga. Da una colonización del intestino delgado y también forma lesiones enteroadherentes que básicamente al huésped le provocarán un estado secretor. Recuerden lo que les comentaba ayer. Las principales causas de diarrea secretora son bacterianas. Entonces, en este caso, lo estamos viendo, enteropatógena. Siguiente, Escherichia coli enteroinvasiva. Perdón, ¿iban a preguntar algo? Bien, seguimos. Escherichia coli enteroinvasiva. Este tipo de cepa
Es muy similar a una bacteria que se llama Shigella, ¿sí? Invade células básicamente del intestino grueso. Aquí ya estamos teniendo un patógeno que sí nos va a dar entonces como una causa de disentería. ¿Qué es disentería? ¿Qué es la disentería? ¿Eso es con sangrado, doctor? La sangre no es evacuación. Ok. Evacuaciones diarreicas con presencia de sangre, ¿sí? Entonces, es una causa de disentería muy similar a Shigella. Igual también Escherichia coli enterohemorrágica va a causar disentería, pero con relación a la que estamos primero viendo, que es la enteroinvasiva, aquí se va a adherir muchísimo hacia el intestino grueso, básicamente va a producir por la liberación de las enterotoxinas secretogénicas, porque dan ese tipo de síndrome que es secretor, una muerte directa hacia las células epiteliales en donde se está creando la absorción y la adherencia. Por aquí se plega directamente hacia las células del intestino grueso, les va a provocar un gran consumo de sus nutrientes celulares y las va a matar directamente la enterotoxina. Bien, no son fermentadoras de lactosa y pueden tener una respuesta inflamatoria más severa a nivel del colon. Por eso todas las que lleguen a tener afectación del intestino grueso van a causar un proceso inflamatorio más grande. Siguiente, Escherichia coli enterohemorrágica. Entonces, estas dos son las principales que nos van a causar una diarrea con presencia de sangrado. Clínicamente los pacientes van a estar inclusive con un mayor o moderado gravedad. Como tienen una afectación más sistémica y producen un síndrome inflamatorio más grave, estos pacientes se van a ver con una fiebre más persistente, dolor abdominal más persistente, síndromes como náusea y vómito que se pueden agregar, una visualización del paciente con mayor afectación inflamatoria. Puede verse más decaído, más asténico, más adinámico, ¿sí? Es una visualización tóxica del paciente, por así mencionarlo. Bien, con relación a la enterohemorrágica, esta está muy relacionada con la colitis hemorrágica o síndrome y también el síndrome urémico hemolítico. Son dos manifestaciones clínicas provocadas por este tipo de cepa. Bien, lo que pasa con la colitis hemorrágica o el síndrome urémico hemolítico básicamente es que este tipo de cepa produce la toxina Shiga. Shiga, sí. De hecho, si no lo saben escribir, se escribe precisamente así. Toxina Shiga. Entonces, la enterohemorrágica, por si viene alguna preguntilla en su examen de cuál de las siguientes cepas de Escherichia coli causa la liberación de una toxina Shiga, bueno, es precisamente enterohemorrágica. Induce una lesión básicamente adherida hacia el intestino grueso, se establece muchísimo en el colon la bacteria y comenzará a liberar también un montón de toxinas. Esta toxina también tiene mucha similitud a lo que hace Shigella, por eso también se llama Shiga. La principal bacteria es Shigella dysenteriae y esto produce un efecto citotóxico básicamente para el endotelio vascular, es decir, no únicamente produce un proceso inflamatorio a nivel de las células del intestino grueso, sino que también va a tener una destrucción del endotelio más cercano hacia esta base del intestino grueso. Va a destruir precisamente los capilares y los vasos más pequeños y eso es lo que provocará el sangrado. Se puede a través de este proceso inflamatorio del daño endotelial diseminar hacia la circulación sistémica y esto es la principal causa del síndrome urémico hemolítico. Bien, la principal cepa involucrada es la Escherichia coli o 157. Eso no se los voy a preguntar, pero en todos los libros de microbiología, Yates, Murray inclusive también el Red Book mencionan la cepa involucrada es la E. coli o 157. Bien, es la más virulenta. Nos toca entonces la enteroagregativa. Escherichia coli enteroagregativa nos da una diarrea persistente en niños, principalmente en países subdesarrollados. Entonces, si nosotros hablamos de países subdesarrollados, podríamos entrar ahí. Bien, se asocia principalmente a este tipo, pero que son más persistentes los cuadros clínicos. Estaríamos hablando que si una diarrea del viajero autolimita en 2-3 días, las diarreas persistentes van a dar por lo menos más de una semana.
no tanto a una cronicidad más de 14 días, pero sí más de 7 días. Bien. Y la última, Escherichia coli enteroadherente. La Escherichia coli enteroadherente también es una causa de diarrea del viajero, junto con la enterotoxigénica. Pero la diarrea provocada por la enteroadherente en México y en África, para los viajeros, para las personas que son foráneos, llegan a dar un turismo aquí al país, esta es la principal cepa. Bien. En México en realidad tenemos una gran diversidad. Es hablar como de nuestros ríos, lagunas, mares y acantilados, es hablar básicamente de Escherichia coli. Tenemos un montón, por supuesto, y es como hasta hablar de todos estos recursos naturales que existen en nuestro país, esa diversidad. Bueno, también tenemos una gran diversidad de enfermedades diarreicas. De las bacterianas, Escherichia coli; de las parasitarias, las entamoebas histolíticas. Bien. Y también un montón de virus, pero bueno, Escherichia coli de verdad es muy abundante la patogenia. ¿Qué pasa entonces con aquellas infecciones que están causadas por la toxina Shiga? Dijimos que la cepa va a ser la Escherichia coli enterohemorrágica. Bueno, lo que hay que entender de la producción de una toxina Shiga es que principalmente la causa va a ser la transmisión de alimentos contaminados. Este organismo básicamente es muy responsable de enfermedades intestinales, incluidas también diarreas que pueden venir con o sin sangre. Y básicamente los niños son los que se afectan más, porque recuerden, entre todo el proceso fisiopatológico y el daño a nivel del endotelio del intestino grueso, puede diseminarse entonces de forma sistémica y la presencia de una toxina Shiga se puede asociar con complicaciones neurológicas, complicaciones renales, complicaciones pulmonares. Bien, entonces un montón de brotes pueden causarse por este tipo de asociación. Hay que entender que lo que va a causar como mayor importancia dentro de las complicaciones, y eso fue la pregunta que les hice hace rato, síndrome urémico hemolítico. Bien, que ahorita vamos a ver qué es el síndrome urémico hemolítico. Con relación a las infecciones del tracto urinario, ojo, estamos viendo fisiopatología, ¿sí? No estamos viendo todavía las manifestaciones clínicas. El tracto urinario es el sitio más común de infección por Escherichia coli. Si tenemos entonces que pertenece a una microbiota, pues en realidad, hablando en probabilidad, Escherichia coli nos va a dar siempre más infecciones del tracto urinario que diarreas, ¿eh? Ojo, por la gran cantidad de personas que somos, por la gran cantidad de mala higiene que existe en nuestro país, por la alta tasa de turismo que existe en nuestro país y de también mexicanos en todo el mundo, siempre vamos a encontrar asociaciones de este tipo de bacteria con causas de diarrea. Pero en cualquier parte del mundo, China, Japón, Noruega, Brasil, México, Estados Unidos, Alemania, cualquier país, si llega un paciente con la manifestación clínica de una infección del tracto urinario bajo o alto, la principal causa es Escherichia coli, ¿sí? Entonces, siempre lo que tenemos que tener grabado es eso, porque esto, créanos, los van a preguntar toda la vida. Escherichia coli es la principal causa de una infección del tracto urinario, sea bajo o sea alto. Ahora, de esto ya hemos hablado a lo mejor un poco, pero hemos incluido también algunos datos en las infecciones genitourinarias, como por ejemplo podría ser las provocadas por el gonococo o por clamidia. Bueno, esto es totalmente diferente, ¿sí? Y por eso hay que entenderlo. El 90% va a estar en causas no complicadas, es decir, podrían incluso autolimitarse, sin embargo, siempre hay que darle un tratamiento. No hay que esperar al momento en el que resuelva por sí solo el paciente. Está indicado que si nosotros encontramos en un urocultivo la presencia de Escherichia coli, forzosamente hay que darle tratamiento. De hecho, un paciente sintomático hay que darle tratamiento. De hecho, mi paciente más reciente fue una señora, hace ya 3 semanas y le di seguimiento, vino precisamente la semana pasada a su consulta de seguimiento, muy bien. Y aunque no lo crean, esta paciente tenía asociado un desarrollo de una miomatosis y esa miomatosis provoca también, como dato compresivo a nivel de la vejiga, una mayor afectación bacteriana. Entonces, bueno,
resolvimos el problema que era la infección del tracto urinario bajo, que ella ya le estaba dando datos de pielonefritis, y era muy severa porque sí mandamos a hacer un examen general de orina y un urocultivo, pero a final de cuentas también le solicité un ultrasonido pélvico donde se determinó miomas de grandes, moderados a grandes niveles, ¿sí? Esto hay que resolverlo, es quirúrgico totalmente. Bueno, con relación a esto, también las mujeres, y ya lo hemos hablado por la anatomía, son las que tienden a desarrollar más afectaciones del tracto urinario. Es importante también mencionar que una paciente, sobre todo mujer, tiene una alta tasa de recurrencia. Por lo menos en 12 meses, hasta un 40 al 50% de los pacientes, principalmente mujeres, vuelvo a repetir, puede tener una afectación nuevamente con Escherichia coli. Y aquí existe una afectación directa por cepas que se conocen precisamente así, uropatógenas. Tiene una causa, o más bien, es causante de una amplia gama de infecciones urinarias, incluyendo uretritis, cistitis, cistitis no complicada, pielonefritis, prostatitis también aguda, sobre todo en mayores de 45 años de edad con una estasis vesical, y muy relacionado con datos de prostatitis. Escherichia coli también está totalmente relacionada. Absceso prostático y también urosepsis son de las afectaciones más recurrentes a nivel del tracto urinario. La cistitis, sobre todo la no complicada, ocurre en mujeres que son sexualmente activas, y esto hay que entenderlo, sobre todo porque se colonizan con una cepa que básicamente se encuentra en la región periuretral o inclusive a nivel del perine. Entonces, la contaminación del colon directamente puede llegar hacia la vejiga durante las relaciones sexuales, ¿sí? Por eso también importante los métodos de protección y la higiene en forma general para cualquier persona. Ahora, lo que se ha encontrado con este tipo de infecciones es que estas cepas que causan infecciones uropatógenas tienen algo que se llama fimbrias P o P. fimbria, ¿bien? O también conocidas como pilis. Los pilis son un antígeno que básicamente tiene una alta relación con el grupo sanguíneo, y los grupos sanguíneos que tienen una proteína que se llama proteína P, hacen una mediación de la unión al nivel de las células subepiteliales. Por eso los pacientes pueden tener mayor tiempo o una prolongación del proceso infeccioso y desarrollo de las infecciones del tracto urinario que cualquier otra persona. Bien, no sé si hayan ustedes conocido, de hecho, la novia de un amigo mío, durante mucho tiempo estuvo bajo un tratamiento donde se le dio una tipo vacunación de sensibilización de cepas por Escherichia coli, porque a cada ratito ella tenía infecciones del tracto urinario. Entonces, siempre causadas por Escherichia coli. En algún momento ella fue al ginecólogo y después fue con un infectólogo y le determinaron que ella tenía una alta susceptibilidad precisamente por esta presencia de proteína P en los grupos sanguíneos. Entonces, la principal causa era actividad sexual. Entonces, a ella le recomendaron un sinfín de tratamientos vaginales, la inmunización pasiva con este tipo de proteínas por Escherichia coli y métodos de barrera en actividad sexual. Esto sucede y también tienen que entenderlo porque de verdad, hasta en nuestra familia podríamos tener casos muy cercanos de infecciones de tracto urinario recurrentes. Y hay que darles tratamiento sí o sí, porque si no ya vienen complicaciones mayores. La principal complicación es que pueda ascender esa bacteria y entonces nos causará sintomatología alta. Pielonefritis es la más asociada con este tipo de datos. Bueno, infecciones intraabdominales. ¿Qué pasa con estas infecciones intraabdominales? Las infecciones intraabdominales causadas por Escherichia coli básicamente están secundarias o son resultado secundario hacia vísceras perforadas. Es decir, puede existir un proceso inflamatorio previo, una apendicitis, una diverticulitis, que vienen siendo las dos más relativas en la frecuencia, o inclusive abscesos intraabdominales a nivel hepático, colecistitis, colangitis, porque es lo que vamos también a entender, o hablar de la fisiopatología, y de ahí se perfora la víscera y entonces como es
habitante directo en la flora, en la microbiota, se disemina y entonces causa procesos inflamatorios severos por afectación directa hacia el peritoneo. Bien, existen dos causas quirúrgicas muy frecuentes por Escherichia coli. Las dos son abscesos intraabdominales y abscesos hepáticos. Los abscesos hepáticos no es la principal causa, pero también está involucrada este tipo de bacteria. En los abscesos intraabdominales, básicamente son o suelen ser polimicrobianos y pueden estar causados, una de las principales causas es la perforación del tracto gastrointestinal, ya sea espontánea o traumática, ¿bien? Porque también puede existir eso. Por ejemplo, una arma blanca con una perforación intraabdominal puede causarlo. Una ruptura anastomótica, por ejemplo, de una cirugía previa, también puede provocar este tipo de infecciones diseminadas. Se puede básicamente observar la mayoría de la sintomatología clínica en pacientes en un posoperatorio, pero si le cubrimos adecuadamente el esquema antibiótico, no tendremos ninguna complicación. Bien, el segundo es un absceso hepático, y este absceso hepático no es la principal causa. De hecho, las amibas son la principal causa de un absceso hepático. Entonces, entender que si se disemina y se perfora una víscera, pues todo el contenido de esa microbiota puede diseminarse y causar infección. Siguiente, meningitis neonatal. Entonces dijimos que es la segunda causa bacteriana de meningitis, principalmente relacionada con neonatos o edades infantiles no mayor a 2 años de edad. Si habláramos a lo mejor de los porcentajes, hasta un 35%, 40% provocada por neumococo y hasta un 25 al 30% causado por Escherichia coli. Y básicamente las mujeres al momento de tener un embarazo tienen un mayor riesgo de una colonización y esta cepa puede tener una afectación al momento del canal del parto. Bien, si tenemos asociación de si tenemos una asociación de bajo peso al nacer y un cultivo positivo con presencia de polimorfonucleares, tienen un peor pronóstico. Es decir, esto nos determinaría inclusive pasar al neonato o pasar al paciente pediátrico a una unidad de cuidados intensivos pediátricos precisamente para que no se complique. Bien, el antígeno relacionado es precisamente el capsular K1. También se los pongo, no se los voy a preguntar. Y si ustedes leen en toda esta literatura médica y microbiológica, van a hacer referencia de este tipo de cepa en la meningitis por Escherichia coli. Antígeno capsular K1. Bien. Con relación a la neumonía, puede también tener una causa de infecciones del tracto respiratorio. Es muy infrecuente, hay que decirlo, pero la gran mayoría de los pacientes que va a tener un proceso neumónico previamente tiene una infección del tracto urinario, ¿sí? Entonces, podríamos hacer este tipo de asociaciones. En pacientes adultos se asocia mucho a enfermedades crónicas degenerativas, sobre todo aquellos que adquieren el proceso neumónico en la comunidad, es decir, extrahospitalario, pacientes diabéticos, pacientes con alcoholismo, pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Pero tener en cuenta que la gran mayoría estará asociado a una infección del tracto urinario y también una microaspiración de secreciones, sobre todo en neonatos. Puede complicarse este tipo de neumonía, puede causar una bronconeumonía de lóbulos inferiores que pueden llegar inclusive hasta un empiema. Bien, puede surgir a partir de cualquiera de estas dos, ya sea la meningitis neonatal o la neumonía, una bacteriemia, ¿sí? Y entonces, pues bueno, mayor afectación, una afectación sistémica. Con relación a las manifestaciones clínicas y de lo que nos atañe un poco hacia este tipo de unidad, son entonces las manifestaciones diarreicas. Lo que hay que decir es que es más frecuente, y se los dije hace rato, que tengamos pacientes con una diarrea autolimitada. Esta diarrea autolimitada es muy similar hacia la diarrea que está provocada por rotavirus. Es una diarrea acuosa, no sanguinolenta, ¿sí? Y las principales cepas que van a estar aquí involucradas son la enterotoxigénica y la enteroagregativa. ¿Qué tipo de relación existe con los pacientes? Son pacientes usualmente en edad infantil y edad adolescente los que tienen los mayores picos de incidencia.
Son pacientes que en algún momento pueden viajar hacia los sitios endémicos. Nosotros, de alguna forma, somos como muy salvajes. Yo, vaya, se los puedo decir así, yo me considero un salvaje para comer. O sea, salvaje casi, casi cavernícola. No porque tenga como tienda a ensuciarme, ni mucho menos, sino porque me gusta comer tal vez hasta casi de todo, ¿no? O sea, si me invitan, como. No es que me dedique a matar animales en peligro de extinción, ni mucho menos, ¿no? No hago eso, pero me gusta comer. Yo les puedo decir, hace muchos años, como por el año 2008, fue mi primer viaje hacia África y viajé hacia Marruecos. Entonces, vi a lo lejos un puestecillo que tenía un montón de gente, pero un montón de gente. Entonces dije, "Pues, de aquí soy, ¿no?" No sabía ni qué vendían, pero como veía mucha gente, dije, vamos a probar qué es lo que dan. Y de repente, lo que veo es que como en vaso gelatinero, porque no crean que era como una situación sumamente higiénica, o sea, era como un puestito de la calle cualquiera. Lo que se dedicaban a vender eran caracoles, ¿sí? Y caracoles como con un caldo grisáceo, ¿eh? O sea, el caldo no tenía ni siquiera buena pinta. Pero dije, por algo debe tener entonces como muy buena clientela, ¿no? Dije, deme uno. Y de verdad va para adentro. Y créanlo, por lo mismo y que me he considerado así salvaje, nunca me he enfermado y por eso no recuerdo ni siquiera cuándo fue mi última diarrea. No sé si yo ya haya desarrollado a lo mejor una cierta protección porque ya en algún momento tuve exposición a todas esas bacterias, pero este es el dato clínico que nosotros hay que investigar. Una persona que viaja hacia un sitio donde usualmente come o adquiere la ingesta de alimentos que no son propios de su dieta y que precisamente tiene entonces una manifestación clínica diarreica, ¿sí? Esa diarrea no es una diarrea ni muy profusa. En algunas personas sí puede serlo. Sucede lo mismo como rotavirus. Las personas inmunocomprometidas o aquellas que tengan una menor asociación inmunológica podrían padecer entonces sí una gravedad. Pero básicamente esto también es autolimitado. Puede venir mucho por la ingesta de los alimentos o agua contaminada, que de hecho aunque no sé si ustedes a lo mejor tengan amigos extranjeros, pero si los han invitado a México y han convivido con ellos en México, lo primero que les preguntan, no sé, yo tal vez tengo como muchos conocidos que han preguntado lo mismo y por eso hago siempre la misma referencia. Lo primero cuando vamos a comer, ejemplo, a un restaurante o algo, lo primero que me dicen es, ¿esta agua o este hielo es purificado? ¿O es de una máquina o es de la llave? ¿Por qué? Porque le tienen muchísimo miedo a ese tipo de alimentos contaminados, ¿sí? Entonces hay que preguntarles, ¿usted tiene algún viaje reciente? No necesita ser inclusive como fuera del país, por lo menos para el mexicano. Ejemplo, si ustedes se van a Mérida, tienen una alta gastronomía y que si ustedes son como muy callejeros y les encanta como también ser de buen diente como yo, podrían sufrir este tipo de infecciones gastrointestinales, ¿sí? Entonces, tenerlo en cuenta, viajeros sanos, jóvenes y que principalmente pasan a este tipo de franja tropical. O sea, estamos aquí en la franja tropical, ¿no? Casi todo Sudamérica, parte de México, todo el Caribe, una gran cantidad de países de África, países de Asia. Vaya, o sea, todas las islas asiáticas también están involucradas en esto. Entonces, pues son altamente relacionadas por la situación endémica de Escherichia coli. Bien. Algunos podrían mostrar datos de deshidratación siempre y cuando sea muy profusa y esto siempre también hay que entenderlo, ¿eh? Bien, con relación a más manifestaciones clínicas, puede Escherichia coli causar un flujo abundante de líquido del intestino delgado. Significa entonces que va a dar diarreas secretoras, lo que básicamente les estaba explicando. Al momento en el que nosotros vamos a tener una diarrea del viajero por este tipo de cepas que causan sí liberación de toxinas, pero que no tienen afectación del intestino grueso, entonces no habrá evidencia de sangrado. Bien, al momento de que nosotros pensamos esto, lo principal es darle una reposición hidroelectrolítica a el paciente. Ahora viene una gran pregunta. Si ustedes fueran viajeros y se van, ejemplo, de mochileros por cualquier cosa, y saben que tienen, no sé,
únicamente 3 días en una región pues, como muy bonita, llamémosla ecoturística y todo lo que ustedes quieran y manden, y paradisiaca y etcétera, y empiezan a tener diarrea, ¿se tomarían un antidiarreico, sí o no? Sí, para tratar. Por la emergencia, sí. A ver, escucho. Sí, ¿por qué? ¿O no, por qué? Para soportar el viaje. Para soportar el viaje podría ser algo muy bueno, recuérdenlo. Ayer hablábamos básicamente de que a lo mejor situaciones podrían sí involucrar un antidiarreico, ¿eh? Y lo importante también será decirle a los pacientes que no son magia, es decir, por el hecho, ejemplo, de que se tomen una loperamida, no significa que en media hora ya no van a tener diarrea. Va a disminuir, sí, la hipomotilidad y con relación a esto, pues van a mejorar los pacientes. Entonces, siempre hacer asociaciones de países subtropicales o tropicales. Los pacientes se pueden presentar, aparte de esto, con una sintomatología de calambres abdominales. Se siente, o ellos refieren mucho el borborismo, la gran motilidad que tiene el intestino. Y básicamente, si es muy profusa, podrían llegar a tener estos datos de deshidratación. La diarrea del viajero es autolimitada. Dura básicamente 3 a 4 días y conforme el sistema inmunológico va haciendo efecto directo, vaya, no precisa que todo un día se la van a pasar a lo mejor sentados en una taza, ¿eh? Por eso yo les decía, digo, yo, ejemplo, cuando me iba de mis viajes de mochilero, porque no toda la vida, y eso es una realidad, se tiene como la oportunidad de viajar. Cuando yo era estudiante, y no sé si ya se los comenté, pero yo prefería ahorrar, y se los digo muy en serio, ¿eh? Tenía una beca, por ejemplo, y decía, bueno, esta beca va directamente para el viaje y para el boleto de avión y lo que fuera, y mi dieta en 2 semanas era sándwiches y sándwiches y sándwiches y sándwiches, no me importaba. O sea, en realidad hasta lo disfrutaba, decía, bueno, está bien, pero con esto voy a viajar. Entonces, si yo me hubiera enfermado, ejemplo, en uno de mis viajes, vaya, yo me tapizaba con antidiarreicos con tal de ver todo lo que yo quería ver. No me la iba a pasar en un baño, ¿bien? Entonces, a ese tipo de cosas y asociaciones de ponderación entre qué puede ser benéfico o qué no puede ser benéfico, podríamos nosotros incluso basar nuestros tratamientos clínicos. Pero una realidad es que no se debe dar un tratamiento antidiarreico para este tipo de pacientes, ¿bien? Y recuerden también, no habrá leucocitos polimorfonucleares en las evacuaciones. Los leucocitos polimorfonucleares, si es pregunta de examen, va directamente en las afectaciones de el intestino grueso. Bien. ¿Podrían llegar a presentar una leve febrícula? Sí. ¿Podrían llegar a tener tenesmo también? Sí. Ya hablábamos del tenesmo en alguna ocasión. ¿Qué es el tenesmo? Recuérdenme, a ver. ¿Quién me dice qué es el tenesmo? Ya lo habíamos dicho. ¿Qué es el tenesmo? La sensación como de que no terminan como de ir al baño o de evacuar. Ok, es una sensación urgente para la evacuación, ¿sí? Ese es el tenesmo. Y recordar también la toxina Shiga sí puede dar infecciones diarreicas y cuando está involucrada, entonces tendremos una asociación diarreica que probablemente podría desarrollar, ojo, no en todos los pacientes que tengan la afectación por la toxina Shiga generarán un síndrome urémico hemolítico, ni todos los niños, ¿eh? Porque también se presenta muchísimo en edades infantiles. Pero tener en cuenta que puede ser por un consumo de brotes alimentarios. Cuando ya tenemos una afectación hacia el intestino grueso, recuerden lo que van a hacer de estas dos cepas principalmente. Escherichia coli enteroinvasiva y Escherichia coli enterohemorrágica. Entonces, estos pacientes sí se van a presentar con disentería. Esto que observan aquí, aunque no es como sumamente evidente, es un pañal con disentería, ¿sí? De hecho, aquí, no sé si vean el cursor, pero aquí se ve rojo, aquí se ve rojo, aquí se ve como con una coloración ligeramente naranja-roja. Esto es presencia de sangre, ¿sí? Y los padres son como muy buena referencia también en esto porque usualmente ellos, como cambian el pañal de sus hijos, observan que las evacuaciones no son normales y entonces una coloración de algo que no le hayan dado de comer y que tiñe de rojo. Entonces, con relación a la disentería,
los pacientes recuerden que tienen un proceso inflamatorio más severo y aquí sí podríamos tener síndromes clínicos de mayor afectación. Los pacientes sí podrían presentarse con una fiebre más persistente, sí podrían, aparte, tener datos de deshidratación más severa, podrían inclusive llegar a tener una respuesta inflamatoria significativa, con mayor dolor a nivel abdominal, con un proceso a nivel conjuntival de hundimiento por el proceso de deshidratación, y en algunos casos este tipo de diarreas podría llegar a durar hasta más de 2 semanas, ¿sí? Cuando nosotros tenemos esa afectación, bueno, el paciente es altamente probable de que tenga ya una diseminación a nivel sistémico, o podría tener una complicación a nivel renal, o podría tener una complicación de todas las que hemos hablado, tipo neumonía o tipo meningitis. Hay que vigilarlos muy de cerca a estos pacientes. Podrían inclusive presentarse cuando se asocian con el síndrome urémico hemolítico, hemólisis, uremia, y en algunos casos se podrían morir también los pacientes. Importante, ¿qué vamos a tener ahora sí con esta diarrea? Presencia de polimorfonucleares con el frotis que nosotros estamos observando. ¿Bien? Síndrome urémico hemolítico. ¿Qué es el síndrome urémico hemolítico? Hablar básicamente de este tipo de patología, hacemos referencia entonces hacia una afectación postdiarreica, ¿sí? No estamos hablando de una infección del tracto urinario, estamos hablando de un síndrome urémico hemolítico que se presenta con una triada. ¿Cuál es esa triada? Le voy a dar punto 2 a quien me diga cuál es la triada del síndrome urémico hemolítico. Insuficiencia renal, Ah, sí, es una, sí. trombocitopenia y anemia Ajá. hemolítica microangiopática. Muy bien, muy bien, muy bien. Correcto. Volvemos a repetir entonces, Vianey, ¿sí? Vianey, ¿cuál es tu apellido? Sánchez Reyes. Y Karime, ¿no? ¿Escuché también a Karime o fue como mi... Sí, yo lo dije. Perdóname, Vianey, digo, yo escuché 2 voces por ahí, pero gracias, ¿eh? Karime. No crean que soy como injusto en esto, ¿eh? Karime, eres Rodríguez, ¿verdad? Sí, doctor. Bien, es que créanlo, a veces como que se junta ese volumen y bueno. Volvemos a repetir entonces, Karime, porque también escuché tu voz. Sí, es insuficiencia renal, trombocitopenia y anemia hemolítica microangiopática. Ok, esa es la presentación clásica de un síndrome urémico hemolítico. Anemia hemolítica microangiopática. ¿Qué significa eso? Es decir, el paciente, al momento en el que nosotros le solicitamos una citometría hemática, un hemograma, vamos a observar que tiene una disminución de la concentración de hemoglobina. Vamos a ver inclusive que pueda tener una disminución en la celularidad de los eritrocitos y va a tener hemólisis, ¿sí? Esta hemólisis es microangiopática y básicamente está relacionada a nivel del glomérulo. Número 2, trombocitopenia. ¿Qué es la trombocitopenia? ¿Qué es una trombocitopenia? Digo, porque sí es importante que lo sepan, pero, ¿qué es? ¿Qué es la trombocitopenia? Es la Plaquetas, disminución de las plaquetas. Disminución de plaquetas. A ver, otra vez, porque escuché creo que a Ricardo y a Lucy. Es una disminución de las plaquetas. Ok, sí, ¿hasta cuánto va a bajar esas plaquetas? Menos de 100,000. Menos de 150,000. Menos de 150,000 ya tenemos una afectación a nivel de la plaqueta, pero una trombocitopenia ya más severa sí tendría a menos de 100,000. ¿Ok? Muy bien ahí, Aranza. Bueno, y el último dato, dijimos insuficiencia renal, básicamente por la disminución de la tasa de filtración del glomérulo. Bien. Requieren los pacientes de una forma urgente, entonces, una eliminación de los procesos de filtración que ya no están siendo eficaces a nivel del riñón. Entonces, muchos de ellos van a requerir diálisis, ¿sí? Podrían presentarse con una gran cantidad de afectación sistémica, pueden presentar también uremia, que la uremia viene siendo una afectación directa hacia el nivel del sistema nervioso central, porque podría causar una toxicidad. Entonces, los pacientes podrían tener, aparte de todos los síndromes clínicos que ya hemos mencionado, palidez, debilidad, irritabilidad,
casi siempre, como son en la mayoría afectación a nivel infantil, podrían presentarse con oliguria y con anuria. ¿Qué es oliguria y qué es anuria? ¿Qué es oliguria? Anuria es ausencia de orina. Ok, oliguria. Disminución en la producción. Disminución ¿De en la orina? producción de orina. Muy bien, América, ¿sí? Entonces, tenemos este tipo de datos. Hay que entender que un paciente que tiene diarrea y que a lo mejor no ha tenido un buen tratamiento podría desarrollar un síndrome urémico hemolítico. Recuerden que va a estar más asociado con aquellas cepas que causan una afectación a nivel del intestino grueso. Bien. Variación, una insuficiencia renal con anemia hemolítica microangiopática y la trombocitopenia. Esta es básicamente la tríada característica, ¿sí? Entonces, podríamos tenerlos en cuenta y es dato de internamiento para este tipo de pacientes. Con relación a las infecciones del tracto urinario, dijimos que casi siempre hay que pensar, bacteria que da causas de infección del tracto urinario siempre va a ser Escherichia coli. No hay afectación tan significativa por virus, por parásitos o por hongos, no. Es una bacteria y se llama Escherichia coli. Entonces, los pacientes pueden tener una gran sintomatología o diversidad de sintomatología. Lo primero que hay que entender, la mujer está más predispuesta hacia este tipo de infecciones debido a la anatomía. ¿Cuánto mide la uretra? Ya lo habíamos preguntado, creo que esa vez, ¿no? ¿Cuánto mide una uretra femenina en una mujer adulta? Doctor, se llama el A ver, Narci, a ver, escucho a Narci. Narci, dime. de 3 a 5 centímetros. Ok, 3 centímetros es el promedio, ¿eh? O sea, es muy pequeña. Si ustedes, ¿alguien de aquí ya ha colocado una sonda uretral? Colocar sondas, ¿sí? ¿Quién dijo sí? Por ahí escuché muy lejos, no sé quién sea. Yo, Fernanda. A ver, Fer, cuéntanos, ¿a quién le pusiste una sonda o cómo fue tu experiencia con la colocación de una sonda? Ay, no me gustó. ¿Fue a una Fue mujer o fue a un hombre? no, fue un hombre. Ajá. Ajá, estaba acompañando a mi novio en su guardia y pues me dijo que que lo ayudara a poner una sonda y pues ya ve que se le pone el gel y todo antes de Sí, hay que lubricarla, hay que hacer inclusive un aseo a sí, nivel uretral, ¿eh? sí, y la verdad pues sí me dio más cosa a mí creo porque siento que es difícil. Ajá. Y sobre todo porque pues ya ve que lo tiene que meter, o sea, no sé cómo explicarle. O sea, O fue sea, incómodo tal vez para ti, ¿no? Tal vez ajá, cuando sí, lo no estabas para el haciendo. paciente, sino porque yo sentía que le estaba causando dolor. Ah, bueno, eso es una realidad, sí causa dolor, ¿eh? Yo les voy a decir, en el año 2000, ¿qué fue? 2014, vaya, es un show, pero en algunos casos ya se los he contado. A mí me hicieron una cirugía y fue uno de mis grandes amigos que es cirujano, que fue él fue mi residente y yo le dije, al único que le confío que me haga esta cirugía eres tú, así es que dale. Me hizo por la poroscopía, una apendicectomía, fue un caso clínico que presentó después y ganó un concurso de carteles y presentación de casos por el Consejo de Cirugía. ¿Por qué? Porque mi apéndice fue como muy diferente, fue un apéndice con una formación de divertículos, o sea, sumamente raro. Bueno, el chiste es que a lo que quiero llegar, y algo de lo que dice, por ejemplo, Fernanda, es totalmente cierto. A mí me pasaron ya directamente hacia el quirófano y en el momento en el que estaba en el quirófano ya no supe nada, ¿no? Yo ya no sentí cómo me colocaron la sonda porque me la colocaron cuando yo ya tenía la anestesia. Lo que sí les puedo decir es que cuando yo ya desperté, ya la anestesia estaba pasando y me decía, doctor, ¿estás bien? Y me decía el anestesiólogo, y aparte, sumamente penoso para mí porque conocía a todas las enfermeras que estaban ahí también, ¿no? El chiste es que sí, me siento bien. De repente, el primer ayudante de mi amigo me dice, doctor, te voy a quitar la sonda. Y yo, ¿qué? Y en eso, aquí ni siquiera, yo creo que me avisó como o por el efecto de la anestesia, me quitó la sonda. Tal vez en ese punto no fue como tan significativo, ¿eh? Porque venía como que todavía medio despertando y a lo mejor iba con la anestesia todavía, no había como mucho problema.
El problema fue después, ¿sí? Porque la primera vez que fui a orinar, ya en mi posoperatorio, ha sido el peor dolor de mi vida. Así, el peor dolor de mi vida. Fue el dolor más grande inclusive que el dolor del apéndice que tenía, ¿sí? O sea, con tal de decirles que yo no quería orinar. Quien se quedó a cuidarme y bueno, había un montón de gente ahí en el cuarto y amigos y todo, ¿no? Pero me decían, oye, luego me dieron dieta blanda y me fui inclusive al día siguiente. O sea, fue muy buena la cirugía. El chiste es que mi hermano me decía, oye, ¿tú no quieres ir al baño? ¿No quieres orinar o qué? Y le digo, te lo juro que no quiero orinar. Le digo, es más, desearía casi que me pusieran la sonda otra vez, porque de verdad es muy doloroso. Ahora, y por lo que llegamos a todo este punto, es que el colocar una sonda uretral a una mujer es sumamente sencillo, ¿sí? Mientras no se confundan anatómicamente dónde está el clítoris y dónde está la uretra, es sumamente sencillo. Y básicamente interviene mucho el tamaño de la sonda y bueno, es tan corta que ustedes van a sentir cuánto entró de la sonda y al momento que inflan el globo para que tenga la resistencia y no se salga, vaya, ustedes van a medir precisamente cuál es la uretra de su paciente y es el promedio de 3, 4 centímetros. Como bien dice Narci, 3 a 5, pero el promedio casi siempre es 3 centímetros. Entonces, estas pacientes, o más bien las mujeres, tienen una mayor predisposición a desarrollar, ya vimos, infecciones del tracto urinario, infecciones en algunos casos genitourinarios también, pero también surge un cambio de maduración sexual, surge también el embarazo, surge también el parto. Recuerden que todo esto causa una modificación a nivel de la microbiota local y podría entonces diseminarse con mayor frecuencia la bacteria. En los niños, hombres también suelen tener una afectación. Inclusive en los primeros años de vida, los niños varones tienden a desarrollar más infecciones del tracto urinario que las mujeres. Y esto es o sea, siempre se los he dicho, pero si ustedes ven y van a un kinder, quien tiene en un kinder mejor educación higiénica son las pequeñitas, ¿eh? Ustedes vean a los niños del kinder y los niños del kinder entran al baño y sí, ya pueden a lo mejor hacer del baño solos, pero no se lavan las manos y están tocando la pelota y se la avientan y agarran la plastilina y vuelven a ir al baño y jamás se lavan las manos. Las niñas desde algún momento empiezan a tener como esa educación muy buena de forma cultural, que digo, no generalizo ni mucho menos, pero créanlo, en los niños es muy frecuente encontrar infecciones del tracto urinario. ¿Cómo se presentan los pacientes con esto? Dependerá mucho qué tipo de porción anatómica esté involucrada. Pueden presentarse con una fiebre baja, no es siempre, pero el principal dato ante una infección del tracto urinario es esta, disuria. ¿Bien? Puede existir frecuencia urinaria, es decir, aumento del número de veces que va a orinar nuestro paciente, y puede existir urgencia urinaria, es decir, es básicamente como el análogo del tenesmo, una sensación urgente de orinar. Bien, los factores que pueden propiciar más esto son mujeres, niños, mayores de 45 años, sobre todo en las asociaciones cuando existe una hiperplasia o hipertrofia prostática, y que ahí se puede desarrollar una infección a nivel de la próstata y la colocación de sondas en los pacientes, ¿sí? Cuando nosotros realizamos lo mínimo en la exploración, hay que solicitar entonces un examen general de orina, que sería lo más inmediato. Si nosotros pedimos a lo mejor una asociación del urocultivo, podría tardar unos 3 a 5 días. Pero créanlo, con un examen general de orina nosotros podríamos orientarlo. Ya hemos hablado de la leucocitosis o de los leucos aumentados a nivel de la orina, más de 10,000 por colonia o unidad de colonia formadora, podría hacernos una orientación hacia una infección bacteriana. Bien, ahí veríamos a lo mejor el sedimento, las proteínas, presencia de sangrado en la orina, etcétera, etcétera, etcétera. Hablar también de este tipo de infecciones, podríamos asociarlas con saprofíticos, proteos y Klebsiella, que vendrían siendo otro tipo de bacterias que sí podrían darnos una afectación muy similar a lo que hace Escherichia coli. Ureaplasma urealítico, Mycoplasma hominis, Clamidia trachomatis, como infecciones genitourinarias que también podrían provocar una afectación por contigüidad, es decir,
a nivel de anal o perineal con una afectación por ascenso hacia la uretra y de ahí una diseminación al tracto urinario. Bien, pero sí podría existir también un patógeno causante de infecciones genitourinarias como los que nosotros estudiamos en las unidades previas. ¿Puede existir pacientes con una infección del tracto urinario asintomática? Por supuesto, ¿eh? Entonces hay que tener mucho cuidado con ellos porque son principalmente los que tienden a desarrollar con una mayor prolongación la afectación y pueden generar efectos sistémicos muchísimo más frecuentes. ¿Qué es una pielonefritis? Porque, ojo, hablábamos entonces de todos los síndromes clínicos que pueden existir. Hablábamos, por ejemplo, de la uretritis, hablábamos de una cistitis. ¿Qué será la cistitis, chicos? ¿Qué es una cistitis? Porque, de hecho, mi paciente que yo revisé tenía una cistitis, ¿eh? Es inflamación a nivel de la vejiga. Inflamación de la vejiga. Y entonces, la mayoría de las pacientes, los y las pacientes que tengan una cistitis, casi siempre se van a presentar con un dolor abdominal muy, muy, muy cercano hacia el promontorio. Bien. Pueden generar también dolor a nivel lumbar o lumbar localizado, que esto ya va a venir muchísimo más asociado hacia la pielonefritis. Dolor en flanco o a nivel lumbar, pueden tener fiebre y pueden tener frecuencia urinaria. De hecho, una gran cantidad de pacientes que tienen pielonefritis, al momento de que hacemos puñopercusión, ¿sí? Tienen una gran afectación porque la fosa renal tiende a ser más hueca de lo cotidiano o de lo usual. Entonces, ellos pueden sí tener afectaciones sistémicas más frecuentes. Permítame. Un paciente que tiene una infección más alta tiende a desarrollar síndromes sistémicos o síndromes de dolor mucho más característicos o agudos, ¿sí? Ejemplo, les voy a contar el caso de un paciente también que tuve. Este paciente tenía un tratamiento por hiperplasia prostática benigna y de repente comenzó a desarrollar una hidronefrosis secundaria a la presencia de un lito a nivel del uretero, ¿sí? El que exista un sitio de taponamiento provocado por un lito a nivel del uretero o de la uretra, porque también podría llegar a suceder, provoca una mayor proliferación de la bacteria, ¿sí? Esto le causó una pielonefritis muy severa, bien, tuvo que llegar inclusive al hospital, se internó y de ahí tuvo una estancia aproximadamente de 5 días. Es decir, sí pueden existir infecciones muy severas del tracto urinario que requieran hospitalización, ¿eh? ¿Por qué? Porque la afectación es significativa y el dolor también es significativo. Los pacientes que ya tienen más afectación alta, estamos hablando de los ureteros hacia arriba, es decir, hacia el riñón, esas son las partes altas, las partes bajas hablaremos de la vejiga y la uretra. Podrían entonces los altos presentarse con cefaleas, náusea, vómito y podrían desarrollar una complicación hacia el desarrollo de abscesos intrarrenales o perinéfricos. Bien, podría progresar a bacteriemia dependiendo de la afectación de la bacteria. Infecciones también en los hombres asociadas con prostatitis. Una de las grandes causales de prostatitis, de infección causada y aumento de la próstata, es precisamente esto. Ahora, las prostatitis son sumamente difíciles de controlar. ¿Por qué? Porque es un tejido que se encapsula. Entonces, la bacteria, el uso de los antibióticos tienen que ser muy bien dirigidos para el patógeno. Y básicamente podrían desarrollar síndromes de compresión estos pacientes. Podrían tener escalofríos, fiebre, dolor perineal, disuria, urgencia, frecuencia y podrían también desarrollar un absceso. Y con relación a los abscesos renales, pueden tener fiebre, dolor pleurítico por irritación diafragmática contigua y dolor severo, ¿eh? Los abscesos renales pueden doler y mucho. Estos requerirán probablemente algún tipo de drenaje percutáneo o alguna cirugía que podría ser correctiva. Bien, con relación a las infecciones intraabdominales, dijimos que la principal causa son una ruptura de víscera, que podría ser traumática o no traumática.
podría ser provocada por una arma blanca, arma de fuego, podría ser provocada inclusive por un proceso inflamatorio como la enfermedad diverticular, una úlcera, etcétera. Una úlcera duodenal, por ejemplo, podría también causarlo. Entonces, con relación a esto, tenemos que Escherichia coli junto con Enterococcus fecalis y Klebsiella podrían ser los organismos asociados a este tipo de padecimientos. Tenemos colecistitis, colangitis, desarrollo o formación de abscesos intraabdominales, precisamente por la flora polimicrobiana. Entonces, con relación a la colangitis, los pacientes se presentan con la tríada de Charcot, que nos comentó Ari, fiebre, dolor e ictericia en el 70-80% de los casos. Esto en la colangitis es el hallazgo más común, la fiebre, y un dolor a nivel muy localizado en el hipocondrio derecho, flanco derecho, que básicamente los pacientes lo refieren como muy severo. Bien, podrían tener datos de obstrucción precisamente provocados por la ictericia, es decir, la coloración amarillenta de las mucosas o de las conjuntivas, que son lo más evidente. Bien, en estadios más tardíos, los pacientes podrían desarrollar síndromes ya más severos como hipotensión, confusión renal inclusive, podrían desarrollar insuficiencia renal, podrían desarrollar un choque séptico, peritonitis, etcétera. Podrían agravarse desde algo que fue significativamente fácil de curar a algo que se complicó. Bien. Y con relación a la meningitis y la neumonía, con la meningitis ya hablábamos un poco, prematuridad, positividad en el líquido cefalorraquídeo para la bacteria, podrían llegar a presentarse como todo lo que hemos estudiado, fiebre, retraso en el desarrollo, signos anormales a nivel del sistema nervioso central, datos de apnea, apatía, irritabilidad, letargo, vómitos, todo lo que ya hemos estudiado. Podrían presentarse con convulsiones y en mayores de 4 meses, rigidez de cuello, fontanelas tensas, dolores de cabeza, cefalea, aquí viene repetitivo, confusión y letargo. Y en la neumonía, recuerden que viene siendo una causa muy grande de colonización del tracto respiratorio superior a través de la nasofaringe. ¿Por qué? ¿Por qué se imaginarían que podría ser colonizado el tracto respiratorio superior a través de la nasofaringe? ¿Qué pasaría en esos pacientes para que se provoque una infección respiratoria alta o una probable neumonía por Escherichia coli? Escherichia coli no debería estar ahí, pero es colonizador. ¿Por qué coloniza? Mm, A ver, ¿qué me dicen? ¿Mala higiene a la hora de comer? No ¿Mala higiene a la hora de comer? No mala higiene a la hora de comer, mala higiene a la hora de ir al baño, ¿sí? Bueno, ya les presentaré después un paciente que tuve, se los voy a tratar de conseguir mañana para que vean el cultivo, porque él tuvo una otitis externa, ¿sí? Y esa otitis externa implicaba la presencia de Escherichia coli a nivel del conducto auditivo externo. O sea, ¿qué demonios tiene que hacer Escherichia coli del conducto auditivo externo? Pasa exactamente lo mismo. ¿Qué tiene que hacer Escherichia coli? Ok, sí coloniza, pero ¿por qué coloniza? Porque una persona tiene muy probablemente una mala higiene, no se lava adecuadamente las manos y se está o metiendo los dedos hacia la nariz o metiendo los dedos hacia la boca o comiendo mal o no es que coma mal, sino que come y ahí también va la bacteria, ¿sí? Es muy frecuente encontrar esto. O sea, y no crean que nada más es a lo mejor en los pequeñitos, ¿no? También sucede en los adultos, ¿eh? Bien, ¿alguien iba a comentar algo? Sí, yo, bueno, Adelante. todo esto de la mala higiene, igual había leído que hay personas que cuando jalan la palanca para pues, desechar la evacuación, no cierran la tapa o no cuentan con una tapa. Entonces no sé si esto puede ser un factor igual que Más que así. nada el dispositivo. O sea, tal vez el que tenga o no una tapa, ejemplo, muchas veces me preguntaban, una mujer por el simple hecho de sentarse y a lo mejor tener un baño no, que sea un baño comunitario y que inclusive tenga a lo mejor salpique y porque no tenga una buena limpieza de ese baño, ¿podría infectarse? Podría infectarse, sí, no es como tan común, ¿bien? Pero es más que nada la inoculación por los dispositivos. Ante una palanca, por eso en alguna época trataron como de modificarse este tipo de retretes en los que ya no se utilizaba a lo mejor la mano para hacer la deposición, ¿no?
Entonces, tiene que ver mucho con la higiene, ¿sí? Eso será lo importante. Lo único que tengo que decirles con relación a la neumonía es que los pacientes principalmente tienden a desarrollar abscesos a nivel de los lóbulos inferiores, ¿sí? Podrían llegar al empiema, ya se los había explicado, y tienen los datos también que hemos visto con las neumonías, que es crepitación a la auscultación, pueden tener taquipnea, aumento de las secreciones pulmonares. La gran diferencia es que en este caso el esputo o la secreción va a estar con el cultivo positivo para Escherichia coli. Bien, epidemiología. Principal causa de infección urinaria nosocomial y adquirida en la comunidad. Es decir, no nos interesa dónde adquirió la infección urinaria. Lo que nos va a hacer falta entender es cómo le vamos a dar el tratamiento, porque el patógeno está más que claro. Hasta el 90% de todas ellas va a estar asociado precisamente a Escherichia coli. Diarrea, 4% de los casos, es decir, hablando epidemiológicamente, tal vez no es una de las que más prevalencia tenga, pero tendremos entonces que asociar todos aquellos datos de viajes recientes, de afectaciones con presencia de sangrado en las evacuaciones, y bueno, tal vez las disenterías no serían tan exclusivas para Escherichia coli, pero al momento en el que nosotros lo evidenciamos mediante un coprocultivo, pues bueno, sabremos entonces qué fue la causa, ¿sí? Porque, ojo, existen también otro tipo de bacterias. Shigella es una de las más frecuentes para disentería. Y también entamoeba histolítica puede presentarse con disentería, ¿eh? Entonces, no son las únicas que se presentarían así. Para los efectos de las asociaciones con diarrea del viajero y los adultos jóvenes y a lo mejor que han comido cosas que son ajenas a su dieta normal, a lo mejor sí podría orientarnos. Entonces, a final de cuentas, la clínica sí nos orienta, el tratamiento puede ser muy similar inclusive con otro tipo de entidades bacterianas que provoquen la misma sintomatología, así es que podríamos estar haciendo una buena descripción de nuestros casos con base en la clínica, ¿sí? Diarrea del viajero, las visitas a... Esto no me acuerdo por qué ni siquiera lo puse, pero me llamó muchísimo la atención. Todos los viajeros que llegan a México, que son foráneos, principalmente de países de primer mundo, hasta un 30 al 40% de los casos se van con diarrea o desarrollan diarrea en México, ¿eh? Entonces, imagínense, es altamente frecuente que alguien venga, coma algo, porque ni siquiera tiene que ser en la calle, sino inclusive en cualquier puesto o en cualquier restaurante, y que, bueno, bienvenida seas y te damos la bienvenida con Shigella. Bien, entonces se causa una diarrea del viajero en una gran cantidad de viajeros, valga esa redundancia, que llegan a nuestro país. No existe una predilección de raza, sexo, mujeres más que hombres con relación a las infecciones del tracto urinario. No pasa lo mismo con las infecciones intraabdominales ni con las enfermedades diarreicas, ¿sí? Niños más que niñas en edad infantil, es decir, por eso les ponemos así. Diagnóstico y tratamiento. ¿Qué será importante entonces asociar? La evidencia del patógeno nos hace el diagnóstico. Entonces, ¿cómo lo vamos a poder evidenciar? Principalmente a través de un cultivo. Bien. Lo que se recomienda siempre, a pesar del cultivo y en aquellos casos que se note una moderada a grave sintomatología, va a ser precisamente el solicitarles un hemograma, una citometría hemática. Denme un minuto, permítanme. Si tenemos un paciente que ha desarrollado diarrea severa, ¿sí? Es más que obvio que le vamos a solicitar electrolitos séricos, glucosa, citometría hemática. Pero dentro de las recomendaciones específicas para Escherichia coli, nos tratan entonces de guiar hacia que el paciente podría desarrollar o no un síndrome urémico hemolítico. ¿Cuál es la triada? Porque les vuelvo a repetir, esa es pregunta de examen. ¿Cuál es la triada? Insuficiencia renal, trombocitopenia y anemia hemolítica microangiopática. ¿Podría hacerse previamente una tinción de Gram? Sí, no sería específica ni sensible. La técnica de evidencia diagnóstica es el cultivo. Bien, y esto también nos va a permitir, como lo habíamos comentado con el rotavirus,
descartar otro tipo de patologías bacterianas. En el dado de los casos que tengamos una infección del tracto urinario, lo mínimo que podemos hacer será un examen general de orina, ¿sí? Sin embargo, ¿qué será lo más específico? Un urocultivo. ¿Qué dijimos en todos los cultivos que teníamos que solicitar aparte? Cada vez que yo solicito un cultivo, sea el cultivo de lo que sea, que tendría que pedir. Otra vez, Lucy, perdona, no te escuché. El antibiograma. El antibiograma, ¿eh? Vaya, yo tengo la esposa de un compañero de trabajo, siempre me va a ver por... tiene una alta frecuencia de infecciones del tracto urinario y hasta que en algún momento hace como 4 años, ya no la he visto, debe tener como por lo menos unos 10, 11 meses que no la he visto, pero yo recuerdo muy bien la primera vez que llegó conmigo, llegó con náuseas, llegó con vómito, llegó con fiebre y con sintomatología urinaria, estaba desarrollando ya una pielonefritis. Entonces, ella ya se conocía, incluso me decía, no sea malo doctor, por favor, recéteme un antibiótico. Y a ver, espera, ¿por qué, no? Es que tengo una infección de vías urinarias y básicamente necesito la receta. Y digo, no, pues si vienes conmigo no nada más te voy a dar una receta, hay que ver qué hay. El chiste es que en la vida le habían mandado a hacer un urocultivo, ¿eh? Nunca. Y cuando ya le mandaron, yo ya le mandé a hacer el urocultivo, porque sí le di un tratamiento, me di cuenta que el tratamiento que le había mandado era resistente, ¿sí? Entonces le dije, bueno, por eso era la importancia del urocultivo, porque usualmente podría a lo mejor aminorar la sintomatología ese antibiótico, sin embargo, no va a ser eficiente. Entonces, encontramos que tenía una alta resistencia y de hecho el único medicamento, eran como dos sensibles, era un meropenem y el otro era norfloxacino, ¿sí? Entonces le dije, ni modo, norfloxacino vamos a dar, pero que es muy bueno para el tratamiento también de las infecciones urinarias. Entonces, siempre un examen general de orina como mínimo. O sea, si ustedes tienen a un paciente que a lo mejor no puede gastar para el urocultivo, que no es mucho, tal vez costará unos 200, 250 pesos, el examen general de orina ahora cuesta como 70 pesos, ¿eh? Creo que en los laboratorios de CIMI cuesta hasta como 50 pesos. Bien, hay que hacerlo sí o sí. Y con relación al tratamiento, lo mismo que habíamos comentado ayer, muy pocos a lo mejor van a requerir una terapéutica más incisiva. Aquí en este caso tenemos la reposición hidroelectrolítica principalmente para los casos de diarrea en el viajero. Para los casos que pueden asociarse con disentería, forzosamente habrá que darle un tratamiento antibiótico. Bien, el principal tratamiento se basa con relación a la susceptibilidad. Los que sí tienden a ser muy susceptibles son las cefalosporinas de tercera generación, ¿sí? Levofloxacino, que es una quinolona, más clindamicina o metronidazol, sobre todo esta asociación para eh, padecimientos intraabdominales provocados por una perforación visceral. En la diarrea del viajero, si es que puede utilizarse y que ya puede asociarse a lo mejor con un datos de moderada a gravedad, puede darse doxiciclina, trimetopina con sulfametoxazol o uso de quinolonas. Y en la infección del tracto urinario, fluoroquinolonas, principalmente de segunda generación para arriba. Las de primera generación no sirven de una forma tan eficiente como las de segunda generación. Y de tercera generación para arriba son las que se utilizan para padecimientos respiratorios o del tracto respiratorio alto o infecciones inclusive neumónicas. Bien, esta nunca se les va a olvidar y es una recomendación siempre. Infección del tracto urinario, el medicamento de elección, ciprofloxacino, 500 miligramos. Bien, 500 miligramos cada 12 horas. Mínimo se les da el tratamiento por 7 días, aunque lo ideal, de acuerdo al Red Book, son 10 días. Bien, pero mínimo son 7 días. Entonces, esto es la mayoría del tratamiento. Cuando tenemos datos, a lo mejor, de que puede ser susceptible, hay que utilizar las cefalosporinas de tercera generación, pero créanlo, de los mejores medicamentos para una Escherichia coli serán las fluoroquinolonas. Norfloxacino, moxifloxacino, ciprofloxacino son los que más se utilizan o los que comercialmente están más al acceso. ¿Ok? ¿Dudas o preguntas, chicos? Mañana vamos a ver cólera. ¿Algo más? ¿Qué se hace en un paciente con síndrome urémico hemolítico? Eso le iba a preguntar.
¿qué le haríamos? ¿Qué se imaginan ustedes que le podríamos hacer a un paciente con síndrome urémico hemolítico? Porque es una realidad que va a tener una insuficiencia renal, es una realidad que va a tener una trombocitopenia, es una realidad que va a tener una anemia. Entonces, no únicamente implicará el uso de un antibiótico, implicará probablemente valorar la función renal y si amerita o no una diálisis. Hay que manejar muy bien y sobre todo como son pediátricos en la gran mayoría, hay que pasárselo al pediatra intensivista, ¿sí? Se dedique al síndrome urémico hemolítico. Básicamente hay que medir muy bien la cantidad de líquidos que entran en este tipo de pacientes, porque si no, si ustedes tienen un paciente con insuficiencia renal, sea el que sea, y ustedes no calculan con base en la tasa de filtración glomerular que tenga en ese momento su paciente, ¿qué sería la principal repercusión en meterle una cantidad de líquidos que no es la que corresponde? ¿Qué provocaría? Edema. Edema, correcto. Muy bien, Aranza, edema, ¿sí? Edema. Y ese edema puede suceder en cualquier parte, ¿sí? Principalmente se observa a lo mejor en extremidades, inferiores, etcétera, pero a final de cuentas podrían provocar un edema en una situación sistémica considerable. Podrían provocar hasta una nasarca, pero podrían provocar un edema pulmonar agudo, podrían provocar una hidrocefalia, que es no tan Doctor, frecuente, pero podrían presentarse. ¿Eh? ¿Qué pasa, Daniel? la nasarca Permíteme, Daniel. Permíteme tantito, nada más déjame terminar con relación al tratamiento del síndrome urémico hemolítico. Entonces, una adecuada reposición hidroelectrolítica, un antibiótico, probablemente por la trombocitopenia y dependiendo del nivel de plaquetas que tenga, junto con el nivel de anemia que tenga, podría requerir o no una transfusión de paquete globular completo. Estos pequeñitos hay que garantizarles una vía aérea, que tengan una buena perfusión, etcétera. Los pacientes pueden durar en promedio una hospitalización de 14 a 21 días con un síndrome urémico hemolítico. Bien, ahora sí, perdón, Daniel. no, nada, quería confirmar si la nasarca era un edema generalizado. Eso es. Edema generalizado, sí. Edema Gracias. generalizado es el término para eso. ¿Ok? Bien, chicos, ¿dudas o preguntas? ¿Algo más? ¿Todo bien? Si no, nos vamos a ver para mañana con Vibrio Cólera. Nada más recuérdenme quién tuvo ahorita. Luego los anoto, pero los anoto en hojas que no debería anotar. Ari tuvo punto 5 y punto 2 tuvo Vianey y Karime, ¿cierto? Muy bien, Ari, ¿eh? ¿Ven? Vamos bien, chicos. Entonces, mañana también puede haber algunos puntillos por ahí. Por favor, si ya no hay ninguna otra pregunta, cuídense y entonces nos vemos mañana. Que les vea bonito, pórtense bien, estudien. ¿Ok? Que les vea bien, chicos. Descansen. Hasta luego. Pero- Hasta luego. Hasta luego. Que les vaya bien, hasta luego. Bye.